crece más. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a Creciendo Juntos, un programa impulsado por Chile Crece Más, de la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El objetivo de este espacio es acompañar, proteger y apoyar integralmente a niñas, niños y adolescentes en cada etapa de su desarrollo y también de su ecosistema, padres y familias. Soy Gonzalo Araya y durante esta próxima hora vamos a estar desarrollando temas de interés en torno a crianza, en torno a infancia y adolescencia. Ustedes pueden ser parte de esta conversación también con nuestras invitadas a través de nuestro WhatsApp, que es el +56 978 880770, y también a través de nuestro chat en Facebook Live, que ya está disponible. Hoy hablamos de crianza respetuosa. Creciendo Juntos es una invitación de Chile Crece Más, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. La crianza respetuosa, el tema de hoy en Creciendo Juntos, un estilo de crianza que según especialistas se basa en la premisa de que el vínculo entre niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores, mamás, papás, se debe basar en la empatía, fomentando la autonomía de acuerdo a la etapa vital en la que se encuentren y también creando relaciones saludables y amorosas entre padres e hijos. Todo promoviendo el desarrollo de personas seguras y felices. Entramos a este tema en la nota de nuestra compañera Francisca Canseco. La crianza respetuosa busca una visión empática frente a las necesidades de los niños y niñas, responder a ellas, comprender sus emociones de acuerdo a su desarrollo, con el objetivo de educarlos y vivir desde el respeto. Cada 2 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Crianza Respetuosa, fecha en la que se recuerda la importancia de una crianza basada en el amor, el respeto y la igualdad. Un aspecto clave de la crianza respetuosa es la conexión emocional con el niño o niña. Esto implica, en primer lugar, tratar de entender y validar sus diferentes estados emocionales, observando con atención qué les ocurre, qué necesitan o qué están expresando o tratando de expresar. Nicole es madre de un niño de 1 año y nos cuenta cómo aplica este modo de crianza con su hijo y cómo su familia también se ha involucrado. Hola, bueno, yo soy mamá de un bebé de 1 año y estoy aplicando la crianza respetuosa. Bueno, entendí el concepto de crianza respetuosa y la recepción de mi hijo ha sido bastante buena. Bueno, de criarlo desde el amor y el respeto, yo creo que es parte de lo fundamental para su salud mental y su desarrollo psicomotor. Y a veces igual sí es un poco agotador, pero dentro de todo mi familia me apoya, lo entiende y eso es lo más importante, yo creo. De lo que involucra una crianza respetuosa, de cómo aplicarla y cómo traspasa los distintos ciclos de la vida, es parte de lo que vamos a hablar hoy en Creciendo Juntos. Un tema del que hablamos ahora con Blanca García. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida a Creciendo Juntos. Blanca es directora de Crianza en Flor, que es una empresa que se define como pionera en la promoción de crianza respetuosa en Chile. Es una entidad que ofrece servicios como diplomados, asesorías, cursos, talleres y círculos que apoyan en el caminar hacia una crianza respetuosa. Y además Blanca es directora ejecutiva de la Corporación Red Chilena de Crianza Respetuosa, o sea, muy metida en el tema. Y quiero partir preguntándote algo personal, y es ¿por qué? Porque el título más importante que tengo, aparte de ser educadora, profesora y muchas formaciones, es ser mamá. Yo trabajaba en sala, como educadora de sala. El día que me convierto en mamá es que me doy cuenta que la crianza es el pilar fundamental del desarrollo humano. Entonces ahí renuncio a sala y creo Crianza en Flor. Y luego la corporación, que es donde esta corporación agrupa a profesionales en todo Chile que trabajan en la promoción de crianzas respetuosas. ¿Ambas cosas las formaste o las impulsaste en paralelo o una primera? ¿Hace cuánto tiempo? Primero Crianza en Flor como empresa hace 14 años. Okay. Y luego la corporación que lleva ya 6 años, cumple este año, sí.
Y en el caso de la corporación hablamos de una red. Es una red. ¿A quiénes involucra? Cualquier profesional que trabaja en la promoción de crianza respetuosa y que está interesado en trabajar en red. Perfecto. Entonces, en este momento somos alrededor de 45 profesionales. Desde el norte está Vanessa, que está allá en el norte. Bien. Y hay otras que están en el sur, claro, en Coyhaique. Entonces, es una red de trabajo donde nos potenciamos, nos acompañamos, nos sostenemos. Y tienen, de alguna manera, vinculación con esos padres y madres que quieren interiorizarse en este asunto y que de alguna manera, me imagino yo, con el pasar de los años, cada vez más van buscando herramientas también para ser los mejores padres posibles. Yo creo que es algo que siempre las personas tienen. Una motivación. Hay una motivación, pero en estos tiempos, dadas la digitalización de la vida misma, muchas veces hay más acceso a información y de alguna manera eso es lo que ustedes facilitan, ¿no? Sí, entregamos información, desde redes sociales. También tenemos la incidencia en políticas públicas, acompañando en mesas de trabajo, y cada una desde su lugar, desde su territorio, acompaña a padres, madres y otros profesionales que están en el camino, buscando herramientas, que esa es la praxis, no es la teoría, es cómo lo hago en esto, en cotidiano, cómo se respeta en el día a día. Entremos a eso y tenemos abiertas nuestras vías de comunicación para quienes nos están escuchando puedan hacer sus preguntas a Blanca respecto de los alcances de la crianza respetuosa, una cuestión que de repente plantea tantas preguntas respecto de los límites, respecto de cómo comunicarnos con nuestros hijos o hijas, en fin, ¿no? El WhatsApp está disponible para ustedes, es el +569-7888-0770 y también estamos en nuestro Facebook Live, ahí nuestro chat disponible. En el WhatsApp los esperamos con notas de voz, repito, 7888-0770 y también en nuestro chat de Facebook Live, ahí por supuesto mensajes de texto para que podamos compartirlos con nuestra invitada Blanca García. Blanca, partamos por lo más básico, ¿qué podemos entender por crianza respetuosa? Es la pregunta base, la pregunta, sí, como yo digo, de convivencia, de cumpleaños. ¿Qué es eso de la crianza respetuosa? Lo que está de la base y que es redundante es el respeto a los derechos humanos. Y en la bajada a niños y adolescentes es el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia. Esa es la gran base. Y eso nos entrega lo del respetar su desarrollo integral, como es entendido desde la Convención. Entonces, así como en Chile también se ha ido transformando en política pública, a través de la ley de garantías, a través de espacios como este, el Chile Crece Más con todas sus plataformas y vías de trabajo, y también desde la academia o desde espacios como los que nosotros hemos generado, porque esa es la base. ¿Qué es crianza respetuosa? Es respetar los derechos humanos en la crianza, en los cuidados, en el día a día. ¿Qué implica el concepto de derechos humanos llevado a este segmento de niños, niñas, adolescentes, en fin? Entender que los niños y los adolescentes son sujetos de derecho. No son ciudadanos de segunda categoría o no es que no sean ciudadanos. Son seres humanos que tienen la calidad de sujetos de derecho y que nosotros como sus padres, sus madres, los profesionales que le acompañamos, sus educadores, el pediatra, la vecina, el señor del almacén, la sociedad completa, somos y tenemos el rol de garantes de esos derechos. ¿Por qué es importante decirlo y estar resaltándolo cuando es algo que puede sonar evidente y obvio? Es que no es tan evidente, porque la Convención de los Derechos del Niño es muy nueva. Es solo hace 3 décadas atrás. Entonces nosotros, la mayoría de la sociedad, no fue criada como sujeto de derecho. Entonces no entiende lo que es, no entendemos, es un cambio cultural profundo. Por eso hay que remarcarlo, porque esta es la primera generación educada como sujeto de derecho, recién tiene 33 años. Claro. Entonces, es muy nuevo y los cambios culturales
son lentos. Entonces por eso hay que recalcarlo y nos cuesta también transitar a este nuevo lugar. Cuando hablamos de una persona, de un niño, niña, adolescente que es el sujeto de derecho, ¿cómo podríamos contraponer o poner en el contraste la mirada previa a esta que instala la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cómo podríamos ejemplificarla o cómo podríamos definirla para eventualmente una persona o una generación que a lo mejor pudiera no visualizar lo que hay detrás de lo que estamos conversando? Mira, y esto viene de las asesorías, del contacto directo de mi propia vida. Yo creo que hay un concepto clave aquí y que es la diferencia entre el miedo y la seguridad. Previo a la convención, la obediencia, la sumisión, el no pedirnos la opinión, el que no importara nuestro desarrollo, era lo que se llevaba, era lo que correspondía a nivel mundial. Entonces había miedo, se nos educaba a través del miedo, se nos condicionaba, la obediencia y la sumisión eran los grandes valores. Desde la convención tomamos otro lugar, y que es el de tener y transmitir, garantizar seguridad al otro. Que eso lo lleva al desarrollo del bienestar, al bienestar de su desarrollo, al bienestar de todo su ciclo vital. Entonces, yo creo que en lo cotidiano, y la gran diferencia, y está la sutileza cuando me comunico con mi guagua, con mi niño, con mi adolescente, es, nos estamos relacionando desde el miedo o desde la seguridad. Claro, porque en definitiva ¿por qué yo quiero inculcar algo en un hijo e hija y cómo hacerlo? Y a partir de eso uno va llegando eventualmente a estas reflexiones y definiciones, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a llamarlo emocional, si se quiere, ¿qué es lo que nosotros deberíamos buscar para ejercer una crianza respetuosa en nuestros hijos e hijas? Que se sientan respetados, valorados. Y hay una palabra que me gusta ocupar mucho y es que se sientan vistos, que es como una forma integral de hacer sentir al otro que existe, que lo que piensa, que lo que siente es valioso. Y eso, y al hacer sentir visto a mi hijo, a mi hija, a mi estudiante, porque también la crianza no tiene que ver solo con el espacio íntimo de la familia, sino que es de la sociedad completa, a mis pacientes, tiene que ver con que sienta que lo que vive es importante, es valioso y merece que hay una garantía en esa seguridad. Entonces, como de guagua, si llora porque me pide brazos, yo valido ese llanto y le hago sentir visto. Ay, sí, mi guagua, venga para acá, quiere brazos. Sí. Si mi hijo más grande, el de 5, el de 4 años, 6, 7 años, que le da que se mueve mucho, quiere moverse, me pide movimiento, me pide jugar, valido esa necesidad. Un niño jamás pide lo que no necesita a nivel de desarrollo. Entonces, valido esa necesidad. Quiere jugar, valido el juego como su móvil, su motor, y respondo a ello. No intento que se me quede quieto, porque no es acorde a su desarrollo. Claro. Es bien interesante esto que acabas de decir. Un niño no pide lo que no necesita. Sin embargo, en muchos círculos, en muchas generaciones está instalada esta idea de que muchas veces lo que pide un niño es producto de un antojo pasajero, de un berrinche, de una cuestión antojadiza. O manipulación, se ocupa manipulación. Mucho. Sí, mucho. ¿Cómo podemos eventualmente desmenuzar esto, desmitificarlo y entregar herramientas para poder descifrar de mejor manera estos mensajes que tú estás poniendo sobre la mesa en el momento en que un niño o una niña pide algo a su cuidador, a su papá o a su mamá? Ahí la base es la conexión. Es que de verdad nos atrevamos a mirarlos, a sentirlos y a llevar el pulso de lo que es sus vidas. Cuando estamos en conexión, entramos en una sintonía. Entonces yo tiendo a escuchar, tiendo a mirar.
Cuando me desconecto es que entro en una lucha de poder y empiezo solo a mirar mis necesidades de mi lugar de adulto, lo que se dice como el adultocentrismo, me centro solo en mí. Entonces, como estoy desconectada, tiendo a percibir que lo que me pida, lo que me diga, lo que me exprese es un ataque a mí. Entonces entramos en una lucha, es como una guerra. Y en esa guerra siempre va a perder el niño, el adolescente o la guagua. Siempre vamos a ganar nosotros si nosotros estamos en una situación de poder. Anímico, jerárquico, de cuidados, en todos los sentidos. Entonces, la conexión, me atrevo a mirar, a validar que ese que está ahí es una persona y tiene tanto que decirme, con sus ojitos, con sus balbuceos, con sus juegos, con sus conversas. Claro. O sea, a veces pequeños detalles pueden marcar ahí también grandes diferencias. Es que la crianza se hace de detalles, que es lo que yo apunto siempre a la valoración y a la visibilización del cotidiano. La crianza no surge en un espacio puntual a una hora del día. Es lo que vivimos cada día, en cada instante, en cada acción que hacemos. Entonces, está ahí, la crianza es puros detalles, no es otra cosa. Mira, quiero saludar a Ítalo Barrera, que nos está acompañando a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Nos está mirando, está escuchando atentamente lo que estamos conversando y nos dice lo siguiente: los padres millennial estamos más en contacto con estas prácticas, pero cuando llega el momento de los cubos, aflora lo que aprendimos cuando chicos de nuestros padres, a veces no tan respetuosos. ¿Qué le comentarías? Toda la razón, y es por eso que necesitamos compañía en este tránsito. Yo por eso hablo de caminamos hacia una crianza respetuosa, porque todos estamos en eso. Aún nadie puede criar en nuestra cultura, en nuestra sociedad, desde el respeto pleno, porque es algo que recién estamos aprendiendo. Y los millennials nos llevan la ventaja a nosotros que venimos previo convención, que ni siquiera teníamos una previa idea de cómo era esto. En cambio, efectivamente, los millennials están más en contacto y se arranca el que yo le digo la mona interna o el mono interno, que viene como arcaico. Entonces, sobre todo en situaciones de estrés. Entonces, claro, ¿qué hacer ahí? Es cuando detecto que se me está abriendo esto y reacciono desde ese lugar, pido ayuda. Acepto mi vulnerabilidad, acepto que me estoy equivocando, que ese lugar no me acomoda y pido ayuda. O sea que de verdad hay que ser bien humilde y atreverse a eso. ¿Y ayuda en qué sentido? ¿Qué tipo de ayuda? ¿A quiénes? Ahí lo ideal sería, ¿cierto? Bueno, teníamos en Chile el Fono Infancia. Y que uno puede llegar, llamar, incluso no hay que llamar por teléfono y podemos chatear de cualquier en Chile o en el mundo. Vamos a estar en un ratito con Pamela Jofré, psicóloga de Fono Infancia. Excelente, así que porque tenemos eso, ¿verdad? Tenemos profesionales, podríamos, claro, ir a psicólogos, psiquiatra, hacernos cargo de nuestra salud mental, pero aún así eso en el cotidiano suena muy lejos. ¿Cómo reacciono en el momento? Es que pido ayuda con lo que tengo más cerca. Y eso a veces es mi amiga, mi vecina, el amigo que tengo al otro lado del WhatsApp. O incluso a veces soy yo mismo reflejado en el espejo del baño, al que me fui a mirar para tener un feedback y respirar, claro. Darme un minuto, relajarme y decir, a ver, yo no quiero pegarle a mi hijo. A ver, yo no quiero gritarle a mi guagua. Entonces, esos son los pedidos de ayuda. Hay pedidos de ayuda muy concretos y cada uno va a saber cómo, con qué redes de apoyo cuenta. Pero aquí hay que abrirlo, de verdad hay que empezar a visibilizarlo. Tendemos a no hablar cuando algo nos complica. O tendemos a no reconocer o a esconder cuando nos equivocamos. Todos en este tránsito alguna vez hemos reaccionado mal. Me incluyo. Los hemos mirado feo, les hemos hablado golpeado, no los hemos querido escuchar. Incluso las cifras nos lo dicen. Pegamos, somos una sociedad que aún pega a sus niños. ¿La sociedad chilena? Sí. El reporte de la UNICEF nos dice que 3 de cada 4 niños sufren algún tipo de maltrato de sus
de sus padres, sus cuidadores directos, y eso incluía el maltrato físico. Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo, tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad y qué nos cuesta, y decir, hoy día me equivoqué. Cuesta tanto a veces. Y por eso respiro profundo, porque claro, es como... Es necesario. Pero ese paso hay que dar, sí, porque eso de pedir ayuda, la ayuda no va a llegar de un satélite. No, porque además estas son instancias dinámicas, relacionamientos que se dan puertas adentro. Exacto. Que son muy íntimos de cada familia, en donde incluso si a veces llega a ser visible en la calle, muchas veces el otro no se mete. Muchas veces uno toma distancia porque entiende que, bueno, hay una dinámica interna, ¿no? Entonces, bueno... te quiero comentar lo que nos escribe David Cuadra Martínez en nuestro Facebook Live. Dice, la evidencia científica sobre disciplina parental señala que se requiere afecto, amor y autoridad. La autoridad, límites, no implica maltrato, sino una guía segura que fija estos marcos. La disciplina solo con afecto y empatía produce problemas de autoestima, control de impulsos. La disciplina solo con autoridad también provoca problemas en el desarrollo, dice David. Ahí vamos a este punto, digamos. Una excelente punto que surge siempre como duda, porque al final en el momento del ejercicio y de una situación tensa o límite, bueno, afloran de pronto reacciones emocionales que van más allá de un relacionamiento coherente en lógica de crianza respetuosa. ¿Cómo se marcan límites? ¿Cómo se aborda este aspecto al momento de criar? Ahí él toca un punto súper importante, porque uno de los principales mitos en relación a la crianza respetuosa y que se cree que es la ausencia de límites. Y la verdad es que dentro de este enfoque es que entendemos que los límites son la expresión del cuidado. Entonces necesitamos establecer límites, porque los límites son los que cuidan, esos son los que rayan la cancha. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí la clave es la anticipación. Construimos acuerdos previos, construimos ritmos, rutinas, conversamos. Entonces, a los niños es clave un factor segurizante y vinculante la anticipación de lo que viven, saber lo que viene. Entonces, ¿cómo la primera y más clave para poder comunicar y establecer límites de manera respetuosa es la anticipación? Nos levantamos a tal hora, desayunamos, nos vestimos. La ropa, a lo mejor incluso si nos genera conflicto en la mañana, la preparamos el día anterior. Las tareas, los materiales, los vamos chequeando antes. Las idas al médico, al dentista, a lugares que son estresores, los anticipamos como un lugar especial también en lo que vamos a hacer cada día. El anticipar, el poder comunicar a los niños, y esto es bebés, niños y adolescentes, es clave porque es un factor vinculante, nos establece comunicación, sabemos en qué estamos, aquí vamos en conjunto, y eso le permite sentirse visto, porque es como, hijo, vamos a hacer esto claro. Y esto. ¿Qué ocurre cuando aparece un no quiero, cuando aparece un no? Y es necesario que aparezca, porque están en desarrollo. Esto que habla de que son sujetos de derecho, efectivamente necesitan el ejercicio progresivo de sus derechos. Entonces nos van a decir que no. Y ahí, validamos que no estén de acuerdo. Si está súper bien que no estén de acuerdo. No van a estar de acuerdo siempre. Entonces, valido distancia emocional, porque su frustración y su rabia no es mi rabia y mi frustración. Yo sigo... ¿Te fijas? En control, yo sigo digamos. En control o en mí misma. Entonces, valido, distancia emocional y devuelvo de forma firme y clara. Entiendo que estés enojado, pero es lo que tenemos que hacer. Entiendo que estás enojado y lo vamos a hacer. Claro. Y ahí surge algo que a la medida que crecen tiene muy buen impacto, que puedo dar opciones limitadas, que es, los zapatos te los vas a poner sí o sí. Elige, ¿te vas a poner las zapatillas azules o te vas a poner las zapatillas
con los cordones rojos. Claro. Claro, opciones que sean manejables y que estén dentro del rango. Y limitadas 2 opciones, que le permitan a él sentirse visto, validada su emoción y que le permitan ir tomando decisiones. Claro. Que nos van a sumar que en la medida que crezcan, no soy solo yo el que pone los límites y comunica los límites, sino que construimos acuerdos también. Totalmente. Blanca, ¿cuáles son los mitos más comunes acerca de la crianza respetuosa? Que el respeto malcría. Okay. Que cuando respetamos al otro, que cuando satisfacimos las necesidades del desarrollo, como la necesidad de brazos, la necesidad de movimiento, la necesidad de convivencia, de vinculación, estoy malcriando. Y que si lloran, no tengo que escucharlos, porque estoy malcriando. Entonces, yo creo que ese es hay 2 grandes mitos que son los que más se repiten. El que respetar malcría, o sea que el amor daña, es como eso, como que de alguna forma tenemos inserto que el tratarlos con cariño es dañino, es muy dañino. Y no es así, no es así. El respetar al otro es solo fortalecedor, o sea, sabemos que eso fortalece el desarrollo del cerebro, tiene tremendo impacto a nivel vincular. Y nos entrega una vida placentera en el mediano, al corto, al mediano y al largo plazo. Para cerrar, ¿cómo se refleja la crianza respetuosa en la adultez? ¿Cómo dirías tú que se refleja? Bueno, y sí, ya tenemos sus vueltas ahí los estudios desde la neurociencia, nos dicen, ¿cierto? Seguridad en sí mismo, seguridad en los vínculos que nos rodean, y un ciudadano que valora el respeto a los derechos humanos en sí mismo y a los demás. Es un ciudadano activo, un ciudadano respetuoso consigo mismo y con el resto. Entonces, eso ya lo sabemos. Ya tenemos una vuelta de tuerca ahí. Blanca García, directora de Crianza en Flor, además directora ejecutiva de la Corporación Red Chilena de Crianza Respetuosa, conversando con nosotros esta jornada aquí en Creciendo Juntos. Pueden ustedes ingresar a crianzaenflor.cl. No sé si la red también tiene su sitio para encontrar información. Redcrianzarespetuosa.cl. Ahí está entonces para que puedan acceder a más contenido y también más orientación en torno a la crianza respetuosa. Blanca, gracias por venir, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Nosotros volvemos en instantes. Teatro Caupolicán presenta George Michael Reborn, un auténtico renacimiento concierto en homenaje al gran cantante británico George Michael. Sábado 31 de agosto, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del teatro. Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Antes de reunirte con tus seres queridos, asegúrate de ponerte al día con la vacuna del COVID-19. Cualquiera puede contraer el virus y ciertos factores aumentan el riesgo de desarrollar COVID-19 grave. Tu protección puede haber disminuido al surgir nuevas variantes. Habla con tu médico sobre recibir una vacuna actualizada. Ponte al día con tus seres queridos. Ponte al día con las vacunas. Es un mensaje de BioNTech y Pfizer. Material educativo dirigido al público general y validado por el Departamento Médico de Pfizer. No reemplaza diagnóstico de su médico tratante. Ya comenzaron las ofertas en Maicao. Aprovecha. Agua micelar bifásica Rose Care o Micelar Expert a solo 6,000 pesos cada una. En todos nuestros locales y en maicao.cl. Maicao, farmacia y belleza, precios muy baratos que convienen el doble. André Rieu en Chile. El violinista que ha conquistado el mundo entero regresa a nuestro país con su orquesta Johann Strauss. Por éxito de ventas, nueva fecha, 12 de septiembre en el Movistar Arena. Vive la magia de André Rieu. Entradas en Punto Ticket. Produce Pizarro. Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando 2 discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena, preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago y 15% de descuento afiliados Los Héroes. Consigue tus entradas en Punto Ticket. Produce DG Medios y DG Experience. Chile,
Chile. Un territorio con particularidades, como los completos mojados de Talca, o como los equipos que nacen del Temple Minero y que mojan por completo sus camisetas. Un territorio donde el clima se siente, tal como se siente la lluvia de emociones cuando escuchas un caluroso grito de campeón. Un territorio unido, como las millones de voces de los hinchas cuando jugamos de norte a sur. La Copa Chile Coca-Cola sin azúcar ya comienza y te quiero ver alentando de extremo a extremo. No te pierdas los partidos de la Copa que une al país, solo por TNT Sports Premium y Estadio.com. Hola, soy el chico que nació con un talento poco común. Hago crecer mi dinero sin hacer nada. Y no hay ningún truco. Para esto utilizo Mercado Pago, la única cuenta digital que hace crecer mi dinero solo por haberlo ingresado. Y lo mejor de todo es que lo puedo usar cuando quiera. Increíble, ¿no? Mercado Pago, el talento de hacer crecer tu dinero. Abre tu cuenta gratis. La administración de fondos mutuos está realizada por Visa Inversiones Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno disponible en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cooperativa. Mediodía en Chile. Llegamos al mediodía y aquí están las noticias con Rodrigo Vergara. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Don Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Avances del diario de Cooperativa en la segunda edición más ratito a partir de las 2:30. Tenemos en nuestro poder ya el informe de la mesa técnica en pensiones, lo va a desglosar Juan Cristóbal Cható, y no hay acuerdo ni sobre dividir la industria ni sobre el destino del 6% de cotización adicional. Es verdad que se pusieron de acuerdo en hartas otras cosas, pero el corazón de la reforma, digamos, hasta ahora no deja contento a Moro ni a Cristiano. De hecho, lo de la división de la industria lo ha impulsado la ministra Jara y no pasó mucho. Por Jadwe, la moneda se distancia de Petro, después del posteo del presidente colombiano. Habló el presidente del PC aquí, Lautaro Carmona, en la mañana, y dijo que comparte la nota de protesta ante el gobierno de Bogotá y que él o el partido no está detrás de haber gestionado, digamos, esto de parte de el mandatario cafetero. Sí le respondió Carmona a la presidenta del socialismo, la trató de imprudente, de falta de respeto por sus críticas debido a los cuestionamientos a la moneda en el marco de los allanamientos en Villa Francia. Se está revisando las cautelares de los detenidos en Villa Francia y hay una frase que saca roncha. Entiendo que entrevistada en CNN Chile Radio, la ministra del Interior dijo: me enoja que algunos utilicen o manipulen una historia ligada a los derechos humanos, se entiende en ese lugar, para cometer actos violentos en democracia. Yo supongo que se refería a los detenidos que andaban con armas, bombas, pistolas, etcétera, ¿no? Eso quedó al descubierto después del operativo. Pero en el PC recogen el guante, se molestaron, tanto que la diputada Hetz dijo, reiterando su crítica: yo no soy empleada del gobierno. ¿Ya? Parlamentaria del oficialismo. No estamos hablando de alguien de republicano, digamos. Claro. Todo lo contrario. Bueno, parte de las noticias de esta jornada, con el diputado Ojea en el caso Manicure, con un super martes de fútbol y con la pregunta de los celulares en los colegios. ¿Sí o no? Vamos a hablar de eso también. Gran tema. Con un contexto mundial, con países europeos que vienen de vuelta en esta situación, en la utilización de pantallas en la sala. ¿Usted todavía no le toca con su hija? No me toca todavía, pero sí vamos frenando y retrasando lo más posible el acceso a la pantalla, eso sí. Pero a rato se torna inevitable. Absolutamente. Bueno, de eso y más se habla a partir de las 2:30 en el diario de Cooperativa. Gracias, Rodrigo. Cumbre de la OTAN en Washington. Los ojos todos sobre Joe Biden. ¿Qué pasará ahí en esa carrera? Bueno, las noticias a esta hora. Chao. Aquí en Cooperativa con Rodrigo Vergara. Creciendo juntos en Cooperativa. Un espacio para aprender y avanzar junto a niños, niñas y adolescentes. Estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Gonzalo Araya. Seguimos acompañándoles en este programa impulsado por Chile Crece Más, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también de la Subsecretaría de la Niñez. Hoy conversando sobre crianza respetuosa, un concepto, una mirada de crianza que ha sido cada vez más socializada en los últimos años, que genera mucha información alrededor,
también muchas dudas, eventualmente aprehensiones en otras generaciones, y eso es lo que estamos abordando en esta jornada, para entregar información, para entregar conceptualización, miradas en torno a esto, y que ustedes, quienes nos escuchan, puedan tener elementos para ponderar, ¿no? Y para, en definitiva, orientarse hacia una lógica de crianza que apunte al mejor bienestar posible de sus hijos e hijas. En el bloque anterior conversábamos con Blanca García, quien es directora de la empresa Crianza en Flor, orientada a entregar conocimiento en estos temas, y ella también es directora ejecutiva de la Corporación Red Chilena de Crianza Respetuosa. Y ahora, en este segundo bloque del programa, recibimos en el estudio a Pamela Jofré. Pamela es psicóloga del sistema Fono Infancia. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Creciendo Juntos. Pamela, yo lo primero que quisiera saber es si en el sistema Fono Infancia tienden a recibir cada vez más consultas en torno a temas de crianza o no. Bueno, en Fono Infancia nosotros trabajamos acompañando a mamás, papás y a otros adultos cuidadores en temas de crianza. Entonces, el tema de la crianza respetuosa es algo que ha ido apareciendo cada vez más. Es un estilo, ¿verdad?, que ha ido generando cada vez más interés en generaciones más jóvenes, en gente que se replantea en el fondo un modo distinto de criar, lejos de las violencias, de un modo menos autoritario, y claro, es un tema frecuente de consulta. Es una cuestión que se va asimilando más por las generaciones nuevas de padres y madres, o tú ves que esto eventualmente también va siendo asimilado por las generaciones anteriores, eventualmente de quienes hoy aquí se convierten en abuelos y abuelas, por ejemplo. No es algo exclusivo de las generaciones más jóvenes, por supuesto, pero es algo que ha ido ganando como fuerza en los últimos años. Y en eso también despierta interés en generaciones mayores, solo que parte del criar también es encontrarse con voces distintas, con estilos tal vez más autoritarios. Hay personas que tienen estilos más permisivos también, y algo de este interés por la crianza respetuosa también tiene que ver como qué hago con toda esta información, con todo lo que escucho diverso, ¿verdad?, respecto a cómo criar. Es verdad, es verdad. Hay mucho dando vuelta en torno a esto. Recuerden que quienes nos escuchan están con la posibilidad, ustedes que nos escuchan están con la posibilidad de comunicarse con nosotros, y en este caso con Pamela Jofré, a través de nuestro WhatsApp, que es el +56 978 88 0770, y también a través de nuestro Facebook Live. Ahí tenemos transmisión en vivo, tenemos chat también para que nos dejen sus preguntas, y también nos compartan sus experiencias si las tienen en torno a la crianza respetuosa. ¿Cómo dirías tú, Pamela, que ayuda la crianza respetuosa al desarrollo emocional y a las habilidades sociales de niños y niñas? Es fundamental la crianza respetuosa, en particular en esos aspectos, porque pone en el centro, en el fondo, las necesidades de los niños, sus derechos y sus emociones. Un niño o niña que es criado de manera respetuosa, cuidadosa, es un niño a quien se le da espacio para expresar su emoción, independiente de que se pueda estar enseñando, de que se pueda poner límites. Se contempla que los niños y niñas van a tener respuestas emocionales como cualquier persona. Y darle un espacio a esa emoción, acompañarla, ponerle nombre, contener, le permite a un niño o niña reconocerla, saber qué es esto que está sintiendo, porque todas las personas sentimos primero las emociones en el cuerpo. Los adultos, las adultas, hemos asociado palabras, recuerdos, tenemos estrategias para regular nuestras emociones, pero un niño y niña pequeño primero las siente en su cuerpo. Y poder darse un espacio para contener, para decirle, estás enojado, estás triste, estás contento, porque un niño o niña que se pone feliz, ¿verdad?, también expresa con su cuerpo, se pone a correr, grita, ¿verdad?, y poder acompañar eso les permite reconocerla, y con eso reconocer también qué cosas hago yo cuando me siento triste. Me ayuda un abrazo de mi mamá o de mi papá, me ayuda a respirar profundo, ¿verdad? Entonces, este estilo de crianza permite que los niños y niñas puedan
ir reconociendo más tempranamente sus emociones, vayan desarrollando herramientas para expresarlas de manera sana. ¿Y cómo abordar el tema de los límites desde este paradigma de la crianza respetuosa? Ya lo conversábamos en parte también con Blanca, pero quisiera preguntártelo a ti también desde tu mirada de psicóloga. ¿Cómo abordar el tema de los límites de manera respetuosa? Los límites son fundamentales en la crianza. Imagino, y algo escuchaba de lo que conversaban con Bianca, que son necesarios a propósito de que permiten a los niños predecir su día a día. Son un modo de cuidar, ¿verdad? Dan un contexto, un espacio seguro en el que los niños y niñas puedan entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Y en eso son muy necesarios. Lo que puede ocurrir es que a veces las personas confunden poner un límite como con el castigo, con el enojarse, con este tono de voz más fuerte que transmite como el malestar, y no es necesario que sea así. Se puede anticipar, se puede explicar, se puede dar contexto con palabras sencillas, ¿verdad? Un niño, una niña pequeña no necesita una larga explicación, pero sí palabras que den contexto, ¿verdad? Que ayuden a entender qué es lo que está pasando a su alrededor, que ayuden a entender por qué algo no se puede o sí se puede. Se pueden poner límites además dando alternativas. Por ejemplo, no sé, en este tiempo de frío, ¿verdad? No sería cuidadoso permitirle a un niño o niña que ande en traje de baño. Claro. Porque uno como adulto, ¿verdad?, planifica y sabe que se puede enfermar, que el frío, que hay ciertas cosas que resguardar ahí. Sí. Entonces no le podemos dar la libertad de elegir de todo su closet qué es lo que se quiere poner. Porque hay ciertas opciones que no son una alternativa, ¿verdad? Pero sí podemos, dentro de lo que es adecuado, ¿verdad?, ofrecerle. No sé, ¿quieres el chaleco con botones? ¿Quieres el polerón con el cierre? Ahí le estamos dando un espacio a la voz del niño o de niña a que pueda elegir, pero dentro de lo que está resguardado y lo que nosotros escogemos como adultos también. Es bien interesante eso, porque a veces en la contracara uno a veces hace preguntas a los hijos, a las hijas, ¿te parece sí? Pero en realidad uno está esperando un sí, y cuando llega el no, uno dice, bueno, no, pero esto hay que hacerlo igual. Bueno, entonces, ¿para qué preguntamos, no? Entonces hay una cuestión que manejar ahí antes de generar esa comunicación, de pensar y formular bien la premisa, la comunicación, la pregunta o las opciones a barajar, para que esté todo dentro de un marco que de alguna manera resguarde, en este caso, en el ejemplo que tú das, por ejemplo, la salud de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Justamente, me hace mucho sentido eso que mencionas, como la expectativa al preguntar y también tener claridad de qué es lo que uno pregunta y si tiene sentido esa pregunta. Van a haber cosas que pueden escoger los niños y van a haber otras que no. No les podemos preguntar si es que quieren ir al colegio, por ejemplo. Eso es algo que es parte de la vida, ¿verdad? Sí podemos pensar cómo acompañar ese ir al colegio, cómo acompañar el malestar, cómo darle un lugar a si es que es algo que no motiva, ¿verdad? Entre tantos otros ejemplos. ¿Y qué elementos involucra una crianza respetuosa y qué tan diferentes pueden llegar a ser o no entre los elementos a considerar en la primera infancia y después en los que tienen relación con la adolescencia? Qué interesante. Por supuesto, una crianza respetuosa va evolucionando con el desarrollo de niñas y niños porque las necesidades van cambiando también. Cuando los niños y niñas son más pequeños, ¿verdad?, las opciones van a ser más limitadas, un poco en la línea de este ejemplo que yo daba. Va a requerir como un acompañamiento distinto, ¿verdad?, de ciertos límites más claros, y en la medida que van creciendo, a propósito de que también se va desarrollando la autonomía, es más necesario ir dando más espacio a la conversación, a la negociación, a llegar a acuerdos. Se puede llegar a acuerdos con niños más pequeñitos, pero dándoles más contexto, ¿verdad? Con un adolescente es necesario otro tipo de conversación, porque parte de su desarrollo es buscar más autonomía. Claro. Y eso hay que visualizarlo, hay que entenderlo y hay que asumirlo de esa manera también, ¿no? Y esa autonomía conlleva
ampliar márgenes y también ampliar el rango de situaciones que eventualmente también a uno le incomodan, ¿no? Como padre o madre. ¿Cierto? Claro, implica enfrentarse a la incertidumbre, ¿verdad? De qué es lo que hacen los niños y niñas, los adolescentes con esta autonomía también. Es un desafío ese cambio en la etapa del desarrollo de hijos y hijas. ¿Cómo compatibilizamos la mirada de la crianza respetuosa con el vértigo que a veces impone la falta de tiempo y la rutina diaria? Claro. Acompañarla es una gran tema, pregunta. ¿No? A veces por resolver rápido pasamos por alto las necesidades y la mirada de el niño o la niña, ¿no? Es un gran tema porque, claro, una crianza respetuosa y consciente en el fondo de estas necesidades toma tiempo. No es que sea imposible, ¿verdad? Quizás van a ver, hay cosas ahí en regular las expectativas, la autoexigencia, ¿verdad?, respecto de cómo se cría. Pero el tener pequeños momentos para detenerse, tener pequeños momentos para compartir, ¿verdad? El incorporar a los niños y niñas en las rutinas, aunque sea por tiempos acotados, porque el trabajo exige, ¿verdad? Porque en las ciudades en particular los tiempos de transporte pueden ser muy largos, a veces es real que es muy escaso el tiempo en familia. Sí. Pero desde la crianza respetuosa, en el fondo, teniendo esta conciencia, ¿verdad?, que están estas necesidades, el ritmo es rápido, es ajetreado, pero uno puede detenerse en pequeñas cosas, ¿verdad?, en nombrar una emoción, en tomarse un pequeño tiempo para respirar, ¿verdad?, para acompañarles mientras respiran, en poner en palabras lo que les está pasando. Y en estos otros aspectos, en incorporar, no sé, con niños pequeños, invitarlos a cocinar juntos, hacerlos parte de la rutina cotidiana para las cosas que no se pueden posponer en el fondo. Claro. Eso es un gran tema. A veces uno da por hecho que las dinámicas adultas y obligatorias, como la que acabas de mencionar, cocinar, uno como que las hace de manera automática, pero claro, ahí también uno puede incluir a los niños en eso, y con eso también ya uno va ejerciendo una crianza en el cual toma en cuenta esa participación finalmente, ¿no? Claro, y la necesidad de atención. Los niños necesidad de atención, requieren mucho de sus adultos de confianza. ¿Hay una mirada que podamos entregar respecto de explicar por qué es tan importante la atención adulta respecto de, o hacia más bien a los niños y niñas, en el caso de hijos, hijas? Bueno, eso es algo que va variando también en el desarrollo, pero en particular en los primeros años de la infancia, los niños se van reconociendo a sí mismos también en base a cómo los miran los otros, y en particular a qué es lo que reconocen en ellos sus mamás, sus papás. Y son sus figuras de apego principal. Son quienes les dan confianza, y por lo tanto requieren muchísimo como de la mirada, del contacto, del afecto de quienes están a su alrededor. Esa persona puede ser la mamá, el papá, pueden ser abuelos, pero adultos en el fondo que transmiten esa espejos, confianza. ¿no? Un poco, son espejos esos que se generan en donde ellos terminan viéndose a sí mismos a través de las reacciones que generan, y con eso se van conociendo. Estamos con Pamela Jofré, ella es psicóloga de Fonoinfancia, aquí en Creciendo Juntos. Sus consultas, sus comentarios, sus experiencias nos las pueden compartir a través de nuestro WhatsApp, que es el +56 978 880770, y también a través de nuestro Facebook Live. Ahí tenemos nuestro chat disponible. ¿Cómo abordamos las diferencias de visión en la crianza entre cuidadores? Cuando hay una mirada quizá más impositiva por un lado y más tendiente a la crianza respetuosa por el otro. ¿Qué recomendarías tú en términos de la búsqueda de soluciones ante decisiones que son permanentes, diarias, y que afectan a los hijos e hijas cuando hay estas diferencias? Es un tema compatibilizar estilos distintos de crianza, ¿verdad? Requiere de bastante conversación, requiere de hacer consciente, ¿verdad?, el acto de criar. De preguntarse como los motivos detrás de las decisiones que se toman. A veces hay mucho que se hace en la crianza a propósito de replicar lo que nosotros hemos experimentado, lo que se vivió durante la infancia, ¿verdad?
Existen muchas presiones, además, a veces desde el entorno familiar, desde otros entornos sociales, ¿verdad? De que se espera que niños y niñas se comporten de algún modo en situaciones familiares, que hay ahí una diversidad de opiniones. Me parece que fundamental es hacer consciente, en el fondo, cómo es que quiero criar, qué es lo que quiero transmitir, cuáles son los valores, qué es lo que quiero enseñar a un niño o niña, ¿verdad? Y entre adultos en una pareja o entre distintos adultos de una familia que están criando juntos, se requiere muchísima comunicación finalmente. Poder conversar estos temas también en espacios separados de los niños. Muchas veces se da esa discusión frente a niños y niñas y eso es tremendamente confuso. Entonces es importante darse los espacios, conversar respecto de la crianza, orientarse por otros cuando es necesario también, buscar e informarse. Informarse, buscar comunicación. Me parece que ahí hay dos conceptos que nos entregas, Pamela, que son súper valiosos y también bien transversales a cualquier problemática que uno tenga en temas de crianza u otros familiares. Tengo una pregunta que nos llega al WhatsApp, al 78880770. Aquí nos dice lo siguiente: quería consultar cómo se aborda el tema de los límites de los niños con sus pares, en especial en niños que son activos y que tienen mucha energía. Yo me imagino que con esto se refiere a instancias que puedan ser eventualmente motivo de riesgo físico o lo que tiene que ver con el tiempo de convivencia con los pares, que a veces hay que cortarlo con tijera bien afilada porque es una cosa que no termina y ese niño o niña quiere estar en una situación de compartir con sus amigos. ¿Qué podríamos decir en este caso? Respecto a los límites, porque habla como de ser muy activo, ¿verdad? Creo que depende también de la edad del niño o niña, porque hay algo ahí como del compartir, del reconocer los límites del propio cuerpo, de la fuerza, de la expresión, ¿verdad? Se puede hablar con un niño o niña del respeto por el cuerpo del otro, del cuidado, ¿verdad? En relación a eso. También es importante ir enseñando a niños y niñas a poner límites sobre ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les gusta o no les gusta en el actuar de los otros? Que un niño se acerque y invada mi espacio personal, o que juegue muy brusco, ¿verdad? Son cosas que podemos ir enseñándoles a los niños. Podemos ir poniéndole nombre a eso, ¿verdad? Y mencionabas un poco respecto del tiempo, ¿verdad? Del tiempo de compartir con los pares. Y ahí me parece que un elemento fundamental puede ser la anticipación. A propósito de cómo ir hablando de cuál es el tiempo disponible, ¿verdad? Ir llegando a acuerdos, que un niño o niña sepa que va a disponer, no sé, de 1 hora para jugar, es distinto a llegar y repentinamente decirle, bueno, se acabó, nos vamos para la casa. Claro. Eso puede ser mucho más frustrante, ¿verdad? En la medida que los límites son anticipados, también es más sencillo sostenerlos. Es bueno eso, lo de los límites, y aplica para varias actividades finalmente de los niños y niñas, ¿no? Esta lógica de que finalmente hay tiempo para todo en un día y ese tiempo hay que administrarlo, hay que dividirlo y eso, claro, que se sepa con anticipación puede ser un buen elemento que dinamice las cosas, que facilite el relacionamiento y también la comunicación, porque además estamos hablando en el caso de los niños y particularmente en la primera infancia, el tiempo es un concepto tan abstracto, ¿no? Justamente. Difícilmente comprensible, quizá, ¿no? Que va cambiando, ¿verdad? En la medida que van creciendo, los niños van teniendo más capacidad de percibir el paso del tiempo, pero en el caso de niños pequeñitos depende muchísimo de las rutinas y de la anticipación para comprender el tiempo que demoran las cosas. Ayuda a dar señales concretas, ¿verdad? No sé, una señal como con la luminosidad del día, por ejemplo, ayuda a anticipar. Claro. Cuando se está oscureciendo, ya nos vamos a entrar a la casa, y requieren de esa repetición para poder entender el paso del tiempo también. Sí, es interesante eso. Nos va quedando poquito tiempo. Tengo dos preguntas para terminar. La primera, quisiera pedirte alguna mirada, consejo, recomendación, no sé, desafíos por sortear a esos padres, madres o cuidadores que
a lo mejor crecieron con otro tipo de crianza, eventualmente vivieron prácticas más autoritarias también, pero que hoy quieren ejercer y generar una crianza de manera distinta. ¿Qué dirías tú como en una lógica de entregar un concepto, una herramienta a esos padres, madres o cuidadores? Me parece que es fundamental darse un espacio para escuchar las propias emociones al momento de criar. Es una tarea difícil la crianza y es desafiante, ¿verdad? Y en ese sentido también despierta muchas emociones en los adultos, más cuando hay una historia, ¿verdad?, de vivencias distintas en la infancia, tal vez de vulneración o de una crianza más autoritaria, y poder darse un espacio para procesar esas emociones, para escucharse a sí mismo, también permite hacer esa pausa y poder luego reaccionar con un niño o niña de manera más consciente y de manera más cuidadosa, y poder mirar también qué es lo que le está pasando a él o a ella. Ok. Y lo último, Fono Infancia, recordemos el número de atenciones, recordemos qué tipo de ayudas brinda Fono Infancia. Bueno, Fono Infancia es un programa que atendemos psicólogas y psicólogos. Somos parte del subsistema de protección a la infancia Chile Crece Más. Y funciona de 8:30 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Se puede llamar al 800-208-18 y también tenemos un chat disponible en la página fonoinfancia.cl. 800-200-818 en Sí. Fono Infancia. Ese es el Fono Infancia. Pamela Jofré, psicóloga del Sistema Fono Infancia, conversando esta mañana, esta jornada, sobre crianza respetuosa. Te agradezco esta visita a Creciendo Juntos. Muchas gracias por la oportunidad. Que estés muy bien. Igualmente. Yo soy Gonzalo Araya, nos encontramos la próxima semana aquí en Creciendo Juntos. Chao, chao. Fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Una invitación de Chile Crece Más, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Necesitaba un cuaderno